Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Biden pide nuevamente una legislación de control para las armas de alto calibre. Negociadores del Congreso y la Casa Blanca continúan el esfuerzo para lograr un acuerdo en la elevación del techo de la deuda. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se une a la lista de republicanos aspirantes a la presidencia de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El primer año de la masacre de la escuela primaria en Uvalde activó nuevamente el debate de la violencia armada y pese a que es la principal causa de muerte entre los menores estadounidenses, los legisladores no logran aprobar una ley para revertir esta realidad. Judith Martín Rodríguez con los detalles. Y en cada lugar escuchamos el mismo mensaje. Haz algo, por el amor de Dios, haz algo. Después hicimos algo, pero no lo suficiente, en mi opinión. Debemos prohibir los rifles de asalto AR-15 y las armas de asalto. Sabemos que han sido utilizadas una y otra vez en asesinatos en masa y personas inocentes. Estas eran las palabras del presidente Joe Biden durante su discurso en homenaje a las víctimas de la matanza escolar de Uvalde y una vez más reiteró su llamado a prohibir las armas semiautomáticas e instó al Congreso a actuar aprobando reformas, según dijo, basadas en el sentido común. Y es que recordemos que este órgano bicameral es la sede de los poderes legislativos del gobierno federal. En el último año, desde Uvalde, nuestro país ha experimentado la escalofriante cifra de 650 tiroteos. En total, es difícil decirlo, más de 40.000 muertes causadas por la violencia de armas de fuego. No podemos poner fin a esta epidemia hasta que el Congreso apruebe leyes de seguridad de armas para mantener las armas alejadas de nuestras calles y fuera del alcance de personas peligrosas. En tanto, los defensores de la segunda enmienda, que protege el derecho individual a portar armas, abogan por otras medidas para evitar que masacres como la de la escuela elemental Robb en Uvalde, Texas, se repitan. De hecho, según lamentan familiares de las 21 víctimas mortales de la matanza de Uvalde, lejos de atacar a la raíz del problema, las autoridades estatales han implantado nuevas medidas en las escuelas de todo el estado. Por ejemplo, los padres no pueden volver a las aulas una vez han dejado a sus hijos. Además, se realizan 2 simulacros mensuales donde los docentes deben actuar imaginando que un tirador hubiera irrumpido en el centro escolar. De este modo, profesores y alumnos se concentran en el sitio más alejado de la puerta y guardan silencio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En otra noticia, en el Día Nacional del Niño Desaparecido, que se celebró el 24 de mayo, el fiscal general de Estados Unidos recordó a las víctimas de la masacre de la escuela en Uvalde. Gustavo Cherkis informa. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, conmemoró el 40 aniversario del Día Nacional de los Niños Desaparecidos, una fecha proclamada por el presidente Ronald Reagan en 1983 para destacar el esfuerzo y compromiso de las autoridades para localizar y reunir a niños desaparecidos con sus familias. El fiscal general comenzó con la conmemoración y respeto a las familias de los 19 niños muertos al cumplirse el primer aniversario de la masacre de la escuela Robb en Uvalde, Texas, una de las páginas más oscuras de Estados Unidos. En la ceremonia, el funcionario distinguió a 7 miembros de la Fuerza de Seguridad cuyo trabajo en áreas como delitos en Internet fue fundamental para devolver niños desaparecidos a sus familias. Cuando un niño es secuestrado o simplemente desaparece, la desesperación de los padres es abrumadora. Es por eso que tengo un gran respeto por los héroes que hoy están aquí y que día a día trabajan con dedicación para devolver niños desaparecidos a sus familias. El fiscal general Garland recordó que el Día Nacional de los Niños Desaparecidos tuvo su primer antecedente con el asesinato de Ethan Katz, un niño de 6 años quien desapareció cuando caminaba hacia la escuela en New York en 1979. Luego, en 1982, el Congreso aprobó la Ley de Niños Desaparecidos, que permite el acceso a base de datos del Centro Nacional de Información
criminal del FBI para dar con los niños desaparecidos y explotados sexualmente. Finalmente, el fiscal Garland hizo hincapié en el trabajo de las autoridades, que en el 2022 siguieron las pistas de 359.000 denuncias y subrayó que en ese mismo periodo 225 niños fueron devueltos a sus hogares tras haber desaparecido. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y en Buenos Días, América, siguen las noticias. Negociadores del Congreso y la Casa Blanca en el tema de la elevación del límite de la deuda dijeron que lograron algunos avances en la reunión del miércoles, pero aún con algo de luz al final del camino, las posibilidades de lograr un acuerdo están distantes. En medio de esta situación, Fitch Ratings, la calificadora de riesgo financiero, ha puesto la calificación crediticia de Estados Unidos en riesgo de rebaja debido a la posibilidad de que el gobierno estadounidense no pueda llegar a un acuerdo para aumentar su límite de deuda y poder pagar sus cuentas, y dijo que todavía espera una resolución, pero que existe un mayor riesgo de que el límite de deuda no se eleve a tiempo. Anoche, y en respuesta a este riesgo que representa la calificación de Fitch, el Departamento del Tesoro emitió un comunicado diciendo textualmente: esta advertencia subraya la necesidad de una acción bipartidista rápida por parte del Congreso para aumentar o suspender el límite de deuda y evitar una crisis fabricada para nuestra economía. Mientras, una declaración de la Casa Blanca sostuvo: la medida de Fitch refuerza la necesidad de que el Congreso apruebe rápidamente un acuerdo bipartidista razonable para evitar el incumplimiento. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, habló con los reporteros en el Congreso durante el día y resaltó: ahora tenemos la deuda más alta que en cualquier momento de la historia de Estados Unidos. Así que ahora solo pienso en que es de sentido común, es razonable y es totalmente racional que gastemos menos el próximo año de lo que gastamos en este año. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el gobierno podría quedarse sin dinero para cumplir con sus obligaciones, como los intereses de los bonos del gobierno, los salarios de los trabajadores federales y contratistas del gobierno y los estipendios de los jubilados, a partir del 1 de junio, exactamente una semana a partir de hoy. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ingresó oficialmente en la carrera para las elecciones presidenciales de 2024 y buscar la candidatura de su partido a las elecciones presidenciales del próximo año. Pero para llegar hasta allí deberá vencer a otros candidatos, entre los que destaca el expresidente Donald Trump. DeSantis hizo oficial su intención presidencial utilizando una herramienta poco convencional como lo es un chat de audio de Twitter, el cual estuvo cargado de fallas. Sin embargo, el lanzamiento de su primer video de campaña fue más fluido. Soy Ron DeSantis y me postulo para presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense. Las encuestas muestran que el gobernador de Florida ocupa un distante segundo lugar detrás de Donald Trump. El ahora candidato DeSantis estaba mejor ubicado en las encuestas hace varios meses, pero su popularidad se vio afectada por referirse a la guerra entre Ucrania y Rusia como una disputa territorial, reuniones deslucidas con donantes adinerados y una supuesta falta de conexión con los votantes individuales. Algunos especialistas consideran que el apoyo del expresidente Donald Trump se mantiene firme entre gran parte de su base tradicional de conservadores. Si bien durante el lanzamiento de su campaña el ahora candidato DeSantis no mencionó a Donald Trump, muchos creen que sí hizo referencia indirecta al expresidente, por lo que especialistas como William Galston de la institución Brookings destaca que para que DeSantis supere a Trump deberá pronunciar una retórica más contundente sobre el principal candidato republicano, para luego agregar textualmente: él no puede pasar por alto a Donald Trump, tiene que pasar por Donald Trump. Tendrá que demostrar tanta fuerza al tratar con Trump como Trump estará tratando de demostrar al tratar con él. Ustedes se informan con Buenos Días, América. Un alto funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental realizó una visita oficial a Brasil y durante esta semana estuvo en Sao Paulo, Brasilia y Recife. Edgar Maciel con detalles. Brian Nichols, subsecretario de Asuntos Internacional para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, cumplió una intensa agenda en esa semana en la que visitó Brasil y en su primera parada estuvo en el Museo de Fútbol, que tiene una exposición especial en honor al Rei Pelé.
y también sostuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Industrias de São Paulo, Josué Gomes, para construir alianzas con el sector privado brasileño. En Brasilia, la capital del país, participó en la primera reunión del Plan de Acción Conjunto para eliminar la discriminación racial y étnica y promover la igualdad. Este encuentro, conocido como Jasper, es una tradición entre Brasil y Estados Unidos y no se realizaba desde 2013. En el encuentro, Brian Nichols condenó los ataques racistas en España contra el jugador brasileño Vinícius Júnior del Real Madrid. Considera que las agresiones racistas no son un problema de un solo país, sino de todas las naciones. Afecta a Vinícius, pero no es un tema nuevo ni en el deporte ni en el fútbol. Es importante que gobiernos, instituciones, clubes y autoridades de los estadios tomen medidas concretas para prevenir situaciones como esta, que se vienen denunciando desde hace décadas. El hecho es que todavía tengamos estas conversaciones. Es trágico. La sociedad mundial necesita hacer más. Las dos democracias más grandes de las Américas se han comprometido a integrar a las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas para crear planes de trabajo, principalmente en el acceso a la educación, la salud, la promoción de la justicia y la cultura. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Por otra parte, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, la defensa de la democracia y los derechos humanos y la solución a la crisis migratoria fueron los principales temas abordados por la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos en Colombia. Manuel Arias tiene el reporte. Como muy productiva, calificó el gobierno colombiano la visita de Yusra Seiya, secretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos al país. Seiya se reunió con varios funcionarios de la administración Petro, como el ministro de Defensa, Iván Velázquez, con quien abordó temas cruciales en la seguridad entre los dos países, como describió en su cuenta de Twitter. La reunión fue productiva con el ministro de Defensa de Colombia sobre las formas de profundizar la colaboración Estados Unidos-Colombia en la lucha contra el narcotráfico, contrabandistas y delincuentes en el Darién y otras prioridades compartidas. La alianza entre Estados Unidos y Colombia es crucial para la seguridad de las Américas. Otro de los temas abordados fue el de los centros de procesamiento de migrantes que el gobierno estadounidense planea abrir en Colombia y Guatemala, indicó el vicecanciller colombiano Francisco Coy. Ellos lo que quedaron fue de enviarnos una propuesta completa de cómo operarían los centros y de responder todas las preguntas que les planteamos. Entre tanto, Sevilla se comprometió a fortalecer la cooperación entre los dos países frente al tema migratorio y agradeció al gobierno colombiano su disposición para proteger a los migrantes y personas vulnerables y favorecer las vías legales. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la labor del gobierno colombiano en aspectos como la defensa de la democracia y los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático. Estados Unidos aprecia los esfuerzos compartidos de Colombia para defender la democracia y los derechos humanos, promover la acción climática, apoyar la paz y la reconciliación sostenible e inclusivas y abordar juntos los retos migratorios regionales. Finalmente, Yusra Seiya dijo que se va de Colombia con el optimismo renovado sobre la capacidad de los dos países para enfrentar juntos los mayores desafíos de las Américas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en la Voz de América siguen las noticias. Autoridades de migración en Honduras y la ONU hacen un llamado para que se amplíe una exoneración de costos migratorios a personas en condición irregular. Óscar Ortiz con el reporte. Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año, alrededor de 98,000 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de una multa de $238, equivalente a 5,000 empiras. La ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo. Según el director de Migración, Alan Alvarenga, de no cumplirse esta petición, se violentan los derechos de los migrantes. Y esperamos nosotros como Instituto Nacional de Migración seguir proporcionando los servicios que garanticen el trato digno a estas personas y ampliando así nuestra respuesta a la migración irregular. Según detalla Alvarenga, la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular en el país le ha significado a Honduras una pérdida de más de 700 millones de lempiras, unos $28.500.000. En medio de este escenario, los migrantes continúan en la intención de lograr llegar a Estados Unidos y la experta en temas migratorios, Itzmania Platero, aseguró que muchos hondureños como ciudadanos de otras nacionalidades que están en condición irregular en Estados Unidos están a la deriva por las leyes antimigrantes. Y la preocupación es tal
de que un promedio de casi 1 millón de hondureños que podrían estar en un estatus de ilegalidad, pues están en la antesala de ser deportados. Honduras se ha convertido en los últimos años en un país de paso para los migrantes en condición irregular en Centroamérica, lo que ha ocasionado que las cifras de deportados aumenten en los últimos 2 años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En Panamá continúa el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Y el juicio por el caso New Business, el supuesto blanqueo de capitales para comprar con fondos públicos una editora de medios por casi $44 millones, comenzó esta semana en Panamá sin la presencia del expresidente Ricardo Martinelli, uno de los principales imputados en el caso, impedido de asistir por razones de salud. Durante el segundo día del proceso judicial, el fiscal superior contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, explicó que se realizará el llamamiento a juicio luego de que fracasaran los intentos de la defensa por invalidar a la jueza Bolaisa Martínez Morán. Obviamente, cuando el tribunal hace su valoración, considera que existen los elementos para llamar a juicio a estas personas porque considera que existen los medios que sustentan. El caso New Business involucra a 21 personas por la presunta compra irregular de la editorial Panamá América S.A. Sin embargo, a la audiencia de juicio solo se presentaron 15 imputados, ya que el resto pudo llegar a acuerdos de pena y otros mecanismos de solución, mientras el expresidente Martinelli justificó su ausencia por una incapacidad médica a raíz de una cirugía en la columna. La notificación del médico Julio Sandoval sobre la condición del expresidente fue leída textualmente por un miembro del equipo de la Fiscalía. Es un hecho público y notorio que la semana pasada nuestro representado ingresó a un centro médico de la localidad para ser intervenido quirúrgicamente por una seria afección en la columna. El expresidente Martinelli alega ser víctima de una persecución política y pretende postularse a la presidencia de Panamá en las elecciones de 2024. También está imputado por blanqueo de dinero en el caso Odebrecht, cuyo juicio está previsto que inicie en agosto. Sala de redacción, Voz de América. Y una organización no gubernamental denuncia que en Venezuela persisten las violaciones a los derechos de las personas discapacitadas. Carolina Alcalde informa. En su más reciente informe, la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, denunció que entre enero y diciembre de 2022 se registraron 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad en 8 estados del país. A través de un intérprete, Juan Ángel de Gobella, presidente de Consorven, expuso lo que califica como grave situación de salud, justicia y educación para personas con discapacidad en Venezuela, y reitera que a pesar de que el país posee buenos instrumentos legales, no se están cumpliendo adecuadamente. Además, recuerda que el último censo en Venezuela se llevó a cabo en 2011, por lo que no existe datos precisos sobre la cantidad de personas con discapacidad en el país. El sistema de políticas públicas realmente no tiene una herramienta, un mecanismo de inclusión, de atención inclusiva. Le da un poco de importancia dentro de este sistema a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión. En tanto, Manuel Vicente Pérez, director de programas de la Sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas. A que convoque a las organizaciones privadas que a lo largo de los años han demostrado tener un trabajo fundamental, y que estas personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva, discapacidad múltiple, intelectual, motora, etcétera, que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y sobre todo que hayan políticas serias y organizadas. El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar para visibilizar a las personas con discapacidad, y a principios de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó una ley especial para trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Patrick Mahomes prefiere ganar Super Bowls que un concurso para obtener la mayor cantidad de dinero. Ello no significa que el quarterback de los Chiefs de Kansas City no haya visto lo que está pasando en el fútbol americano de la NFL. Mahomes firmó una extensión
de 10 años y $450 millones en 2020, una cifra que estableció un parámetro para los mariscales de campo, pero que ya ha sido sobrepasada varias veces. Jalen Hurts de los Eagles pactó por 5 años y $255 millones el 17 de abril, que momentáneamente lo hizo el jugador mejor pagado, hasta que Lamar Jackson también estampó su firma por 5 años y $260 millones con los Ravens tan solo 10 días después. Ello inmediatamente planteó la pregunta sobre si Mahomes quisiera revisar su contrato. En el fútbol internacional, el presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas, se disculpó el miércoles con Vinicius Junior por las declaraciones en las que apareció desestimar el episodio de racismo que afectó al astro brasileño del Real Madrid el fin de semana. Tebas repitió en varias entrevistas con canales de televisión que lamentaba sus comentarios al considerarlos inoportunos y equipararlos con un malentendido. Inmediatamente después de los insultos racistas proferidos el domingo por hinchas del Valencia contra Vinicius, Tebas cuestionó al futbolista por criticar a la Liga Española. Añadió que el astro del Real Madrid no se presentó en las conversaciones sobre el racismo que él mismo había solicitado. Ahora el dirigente español ha dicho que lamenta sus declaraciones y estas injurias se presentaron durante el partido de Liga que el Real Madrid perdió. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son algunas de las principales noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Falleció a los 83 años la cantante y actriz estadounidense Tina Turner, quien junto a su ex esposo Ike Turner produjo una serie de espectáculos musicales en las décadas de 1960 y 1970. Tina Turner, una de las más extraordinarias artistas de rock de la historia, conocida como la reina del rock and roll, volvió a triunfar en la década de los años 80 con la canción What's Love Got to Do With It. Sus miles de admiradores en el mundo de la música incluyen Beyoncé, los Beatles y los Rolling Stones, particularmente Mick Jagger. Tina Turner murió el martes tras una larga enfermedad cerca de Zúrich, Suiza. Arnold Schwarzenegger regresa a la acción. Hoy jueves 25 de mayo, el Terminator Arnold Schwarzenegger estrena en Netflix una nueva serie de acción llamada Fubar. Además, el exgobernador de California ahora trabajará en esa plataforma de streaming como uno de sus ejecutivos principales en el papel de Chief Action Officer. Según un comunicado de prensa de Netflix, esta semana Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción durante el próximo año. Hay una nueva serie documental en audio sobre Michael Jackson llamada Think Twice, Michael Jackson. La serie escrita por Leon Neyfakh está leída por el propio Neyfakh y por Jay Smooth. Think Twice, Michael Jackson está disponible en el servicio de audio Audible de Amazon. Por su parte, MJ The Musical estará aquí en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. En los próximos meses, el musical sobre el rey del pop se presentará en la capital estadounidense, además de otros musicales como Pretty Woman The Musical, The Wiz y Peter Pan. En mayo del año 1979, el LP de Supertramp, Breakfast in America, llegó al número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos. En su momento, el sexto álbum de estudio de Supertramp vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Breakfast también llegó al primer lugar de las carteleras en Noruega, Austria, Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia, al número 2 en Suecia y Japón y al número 3 en el Reino Unido. Breakfast in America, que ganó 2 premios Grammy, produjo 4 sencillos: The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y la canción principal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.